Bueno. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Hoy vamos a hacer una visita a algunas iglesias de Alemania, de distintos tiempos, pero fundamentalmente de aquello que a mí personalmente me llama mucho la atención, me gusta, me conmueve de una manera particular, que es el barroco. Hoy vamos a ver cosas del barroco rococó, digamos, algo que está muy exagerado, muy lleno de cosas. Les recuerdo cómo es que aparece el barroco, por si alguno o alguna todavía no formaba parte de este grupo. Nosotros tuvimos una clase sobre el barroco. Yo siempre digo que el barroco aparece para, digamos, compensar o contrarrestar todo lo que la iglesia iba de alguna manera perdiendo con la aparición del protestantismo. La iglesia aparece con su contrarreforma y entonces se ve en la necesidad de volver a llamar a la gente, volver a llamarla, volver a seducirla, volver a convencerla de que está protegida, de la bondad de la religión, de la bondad de sus edificios, de la magia que va a encontrar dentro de los edificios. Entonces, claro, se desarrolla un estilo arquitectónico muy exagerado, muy seductor también, porque uno entra en esos lugares y se queda fascinado con las formas, los colores, el oro, esos cielos rasos pintados, esas cúpulas sumamente decoradas, que uno hoy en día, las que se han mantenido o las que se han restaurado, uno se pregunta cómo se han hecho. Incluso este, algunas deterioradas por la guerra se vuelven a construir y se vuelven a hacer, todos con este criterio. Otra de las particularidades, aparte de la abundancia de decoración, son las líneas curvas. Hay pocas líneas rectas. Mayormente nos manejamos con la curva, como si fuese más atractiva la curva para esto, como que nos promete, digamos, un espacio de serenidad, un espacio de reflexión, un espacio de contención, como si naturalmente el hombre tuviese un recuerdo de ese origen, de ese útero donde se formó en el cuerpo de su madre, que no era recto, era curvo. Digamos, el barroco y el barroco rococó recrea esto con mucha fuerza. Digamos, volver al hombre, a la naturaleza, a esas cosas tal vez no tan cerebrales, pero sí emocionales, es una estética muy impactante. Y nos vamos a la música también, habíamos hablado, a la escultura, es decir, todo tiende a fascinar al ser humano. Uno entra, y acá yo creo creo porque estoy deslumbrado con lo que veo, entonces creo todo. Digamos, bueno, un poco esa idea es la del barroco y en sus, digamos, en su última etapa de desarrollo es el rococó, que es un poco aún más exagerado con esto. Son iglesias costosas, costosas de mantener, generalmente uno las ve en estos países muy ricos donde circula mucho dinero entre los fieles y la iglesia que es mantenida por su gente. En algunos casos el Estado ayuda siempre por el turismo para generar un movimiento económico en la ciudad. Hay acuerdos particulares entre los gobernantes, los intendentes y todo el negocio que genera el movimiento religioso, el turismo religioso. Entonces, bueno, hay toda una organización para estos lugares, para estas. La primera iglesia que vamos a ver es una iglesia barroca en Múnich, que es San Peter. San Peter es una iglesia que cuando se empieza a construir la ciudad de Múnich,
ya había en este lugar una iglesia merovingia, una iglesia construida algunos siglos antes. Pensemos que la ciudad comienza su desarrollo en el 1100, es decir, en el siglo XII, pero ya había siglos donde en este lugar había habido, como siempre sucede. Ustedes bucean en las grandes iglesias y siempre atrás de esa había otra y atrás otra. Digamos que los lugares sagrados no los elige solamente el catolicismo, no los eligió, sino anterior, incluso en el paganismo, esos lugares eran visitados, frecuentados por las bondades de lo que había allí, sea la energía. Bueno, hay distintas teorías, pero la cuestión es que la gente iba antes del cristianismo a muchos lugares. El cristianismo a veces reforma, a veces tira abajo y construye otra cosa, o a veces construye directamente algo nuevo. Esta es una iglesia que tuvo 20 problemas, incendios, derrumbes y fundamentalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver directamente sobre, sobre las fotos, vamos a ver y vamos a deslumbrarnos un poco con este barroco. Es un barroco de fondo blanco. El edificio, después de la guerra, cuando se reconstruye, el edificio se restaura como blanco y después se le va agregando, con el paso del tiempo, los ornamentos que tenía antes de la guerra. El cielo raso entiendo que se termina de hacer en el año 2000, se termina de restaurar, es una restauración importante en el 2000, por eso hablaba de la cantidad de artistas que siguen teniendo estas sociedades, ¿no? Para poder hacer esto como se hacía en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo... como les decía, tuvo varios cataclismos hasta la guerra y después se... Pero bueno, vamos a ver, vamos a pasar a las fotografías que me parecen más interesantes. Bueno, aquí vemos la iglesia como es en la actualidad. Eh, Ustedes saben que estas iglesias o estas ciudades, acá que veo la fotografía, me acuerdo de esta condición, que la iglesia ocupaba un lugar muy importante. Y ese lugar en las ciudades se ve por la silueta. Si uno va a Florencia, a Firenze, en Italia, también va a ver, la ciudad tiene una altura común y sobresalen los campanarios, las torres de las iglesias, como indicando, acá estoy yo, acá me pueden ver. Digamos, esa cuestión de destacar la iglesia a su lugar es una cuestión permanente en todas las ciudades. Acá, en Buenos Aires, por ejemplo, podría haber sido así, pero lamentablemente no se respetó eso. Nuestra catedral está rodeada de edificios que la hacen perder. Uno se para frente a la puerta de la catedral, pero en la plaza, y atrás tiene un banco impresionante de 30 pisos, donde, digamos, el perfil de la ciudad hace que la cúpula de nuestra catedral se pierda. Y así las cúpulas de las grandes iglesias que tiene Buenos Aires. Ninguna tiene un respeto así. Tal vez la que más se puede asimilar a esta idea es la iglesia de Pilar. Uno está en el parque y ve la silueta como destacándose como un lugar sagrado, como un lugar importante, como un lugar alto, ¿cierto? Que tiene una comunicación con otro plano de trascendencia. Sigamos. Acá vemos otra imagen. La iglesia parece sumamente austera. Esta es la que yo les digo que ha sido reconstruida mágicamente, ¿no? Otra imagen de la ciudad y la iglesia sobresaliendo. Y acá vemos una imagen de la guerra.
Ustedes vieron la torre del frente, tiene una cúpula que se le hizo después, la reconstrucción. Bueno, la iglesia acá la destruyen, le destruyen sus ventanales, el techo. Increíble ver esto, ¿no? Y que después haya una sociedad que decide reconstruir esto, no en un año, ni en 10, en 20, en 30 o en 40 años, la hacen en mucho tiempo, pero la reconstruyen como era, cosa que me parece muy interesante la idea, ¿no? Hay casos donde directamente no se ha construido nada y se construyó una nueva, pero también existen estos casos donde la iglesia le ha quedado muy deteriorado todo. Yo no sé en qué estado habrán quedado estas paredes, pero recordemos un poco estas ventanas porque las vamos a ver ahora desde adentro ya termina. Y esta metodología, este sistema de construcción, donde vemos que la cubierta es una cubierta a dos aguas que tiene unas tejuelas metálicas, una estructura de madera como Notre Dame, por eso se incendió toda. Y abajo hay esas cúpulas, esas bóvedas, que no es directamente el techo, es un cielo raso. El techo arriba es un techo a dos aguas, terminado con tejas de plomo en general. Esto es común, pero impactante es esto. Ahora vemos la iglesia terminada, dedicada a San Pedro. Recuerden lo que les dije antes, ¿no? Un edificio con ornamentos para seducir y para alentar a que la gente crea al ver todas estas maravillas, ¿cierto? Acá lo tenemos a San Pedro. Hay otra foto un poquito más clara donde lo vamos a ver a San Pedro por allí. A ver, esta es, bueno, la imagen general de la iglesia. Acá les muestro esta cuestión del blanco, ¿cierto? El que estuvo en Salzburgo y fue a la Catedral de Salzburgo también recordará que es una iglesia barroca blanca, con mucho relieve, con mucho trabajo en sus cielos rasos, con poco color, pero el blanco la hace una iglesia de una riqueza particular y de una pureza particular. Obviamente acá la iglesia está bien iluminada, tiene buen aventanamiento, lo vemos acá, todo esto que está iluminado con luz natural, ¿no es cierto? Y fundamentalmente el tema del oro. Ustedes saben que el oro es el material de los dioses, ¿cierto? Entonces acá el oro, los dioses nos prometen acá muchas cosas, mucha protección, mucho bienestar. Esta es una imagen donde vemos dos planos que tiene la iglesia, que es este primer plano, unido a las alas laterales por los arcos, después hay un plano con aventanamiento, y después el cielo raso, que era lo que les contaba recién, que no era el techo propiamente dicho, sino que es como un cielo raso aplicado. Y acá se reconstruyó situaciones, digamos, la decoración, la obra, es sobre la vida de San Pedro, incluso está por acá, ahí lo vemos un poquito, a San Pedro, ustedes recuerdan que San Pedro es crucificado boca abajo, ¿sí? En Roma está ese templete donde, donde se dice que ahí lo crucificaron. Después los restos están en el Vaticano, pero él fue crucificado en ese templete de San Pedro y boca abajo. Riquísimo el cielo raso, que lo vamos a ver varias veces. Esto es hacia atrás, o sea, mirando hacia la puerta de entrada. El púlpito también, los púlpitos son muy ricos,
en el barroco. Esta es la palabra de Dios que sale, que se anuncia, lo ven acá, el ángel que anuncia, también es el ángel que anuncia el día de la resurrección, ¿no? Es decir, cuando vamos a ser llamados, increíblemente hermoso. Adentro del Espíritu Santo, saben que es fundamental que el que habla esté asistido. Siempre está arriba el Espíritu Santo, pero en este caso más concreto, ¿no? Un reloj y los santos en las ménsulas. Como les decía antes, yo no sé si esta iglesia que fue hecha a fines del 1800, es decir, en el siglo XIX, eh, fue construida, si la decoración tenía que ver con esta blancura o había más. Sé que en el proceso de reconstrucción le han dado toda esta belleza, toda esta presencia impactante. Acá vemos un detalle más del altar, San Pedro, el Espíritu Santo que anda por acá arriba, y parte de la cúpula que tiene que ver con Jesús y la vida de San Pedro. San Pedro, el primer papa, ¿no? Una de las cosas que tiene el barroco alemán que me parece maravillosas es la herrería. En muchas iglesias vamos a ver esta herrería. También la podemos ver en la Catedral de Sevilla. Pero los alemanes han hecho mucho uso. Estas son capillas dedicadas a algún santo que alguna familia quiso construir en especial, y entonces es como una capilla de uso de esa familia para ese santo, ¿no? Miren lo que yo les decía de seducir y convencer. Miren esta imagen de esta obra, que yo no llego a ver qué es, pero de todas maneras, la importancia que tiene para que tenga esta forma. Esta rayera es eh, hipnotizante o encandilante, sería la palabra, ¿no? Que es lo que utiliza mucho el barroco y las formas, ¿no? La curva. Bueno, este es el cielo raso, que lo han visto en portada. Acá San Pedro, y acá la conexión con la divinidad, ¿sí? El, el, el 3 de la Trinidad, también uno podría decir un símbolo masónico. También podría ser, habría que ver con qué idea la pintaron en su momento. De todas maneras, la representación de Dios en el cielo, con este círculo dorado y su triángulo, me parece muy acertado. ¿Se acuerdan las ventanas que veíamos en el edificio derruido con la guerra, ¿no? Bueno, acá lo vemos a San Pedro, que está asistido por los obispos, monjes. Él aparece con la tiara papal. Recordemos, ya lo dijimos antes, que él es el primer papa. Por eso le ponen piedra, ¿no? Siempre hablamos del valor del nombre. A Pedro, Jesús le cambia el nombre, le pone, lo bautiza de grande. Pedro, Pedro Piedra, ¿no? O sea, voy a construir la iglesia sobre esta piedra, ¿no? Es muy interesante la historia de Pedro Piedra. Y la tiara papal de los tres reyes, que ya no se usa así, pero durante muchos siglos se usó con esta. Acá hay una imagen de Pedro prisionero, ¿cierto? Antes de que lo mate. Esto forma parte del cielo raso.
otra vez la obra. Acá se ve un poco mejor, con ángeles, victorias. Victoria ante la tortura, ¿no? Porque la palma, la hoja de palma siempre representa el martirio, los mártires. Y acá va subiendo con todos estos elementos del martirio, de la palma de la victoria, de Eucaristía, la palabra, bueno, todos símbolos que el pintor tomó como eje, ¿cierto? Ven acá que acá ni siquiera están pintadas las molduras, como acá. Lo que a mí me hace suponer que originalmente estaban pintadas y estas ya van a ser pintadas con el tiempo, en ese proceso de reconstrucción que tiene esta iglesia. Bueno, como todo, se va enriqueciendo con el paso del tiempo. Bueno, muy bien. La primera que veíamos en Múnich es esta. La segunda que vamos a ver es una iglesia más interesante todavía desde el punto de vista del barroco. Esta se llama Assamkirche, porque está construida por dos hermanos. Es una iglesia privada que dos hermanos, un escultor y un pintor, compran tres propiedades y en la del medio, que no era una iglesia, deciden tirarla abajo y construir ellos una iglesia como les parecía a ellos. Ellos creían mucho en la actitud de los sacerdotes confesores. Entonces se proponen hacer una iglesia dedicada a San Juan Nepomuceno, eh, que es el patrono de los sacerdotes confesores. La historia dice que él era el confesor de una reina, o la emperatriz del emperador de su momento. El marido le obliga a que le cuente secretos de confesión y él dice que no. San Juan Nepomuceno dice que no y terminan matándolo por la negativa a hablar de la confesión, a hacer público los secretos de confesión, y él muere en un lugar muy particular que por ahí uno recuerda, no recuerda la anécdota, pero sí recuerda el lugar. El que pasó por la República Checa, en Praga, en el Puente Carlos, hay sobre una de las barandas una cruz episcopal, donde todo el mundo va y pone la mano, ¿no es cierto? Como para pedir deseo especial o tomar la energía que tiene ese puente. Bueno, esa cruz episcopal, que ahora la vamos a ver, marca el lugar donde lo sacrifican a él lo ahogan, le hacen muchas cosas, pero al final, ya cuando se negaba ya a hablar de las confesiones de la mujer del rey, deciden colgarlo y lo cuelgan en el puente Carlos y se ahoga. Entonces, bueno, comienza a ser el patrono de las aguas, de las inundaciones, el patrono de los confesores, el patrono de los secretos, el patrono de la buena imagen, es decir, tiene distintas cosas que tienen que ver un poco con eso. Vamos a ver la iglesia, que es muy interesante lo que hacen estos dos hermanos, y al final vamos a analizar un poco la imagen de este santo en cuanto a símbolos, porque uno lo ve, todas las cosas que tiene y se pregunta por qué. Bueno, ustedes saben que nosotros hacemos un ejercicio de aprender a mirar y a descifrar lo que tiene cada imagen. Entonces, estos hermanos Asam hacen la iglesia. La iglesia es muy angosta, tiene 8 metros,
un edificio como si fuese un lote en Múnich, 8 metros y tiene 22 de fondo. O sea, es pequeña, es oscura, la parte, tiene 3 niveles, visualmente, por lo menos en su decoración, tiene 3 niveles. La primera es el nivel de la tierra, el nivel nuestro. El segundo, ellos piensan que es el nivel del rey, por ahí con colores azulados, que tenía que ver con la nobleza. Y el último nivel es el que está más iluminado por la altura, porque tiene más aberturas, que es lo que consideran el nivel de la divinidad. Es muy interesante ese juego de los 3 niveles, muy interesante el recorrido y muy, digamos, asombroso este barroco rococó lleno de cosas, lleno. Uno se pasaría horas mirando detallecitos, algunos vamos a ver, pero acuérdense, estas dos iglesias en Múnich, la próxima vez que vamos a Alemania, visitemos esto con tiempo. ¿Eh? Bueno, vamos a ver entonces. Acá está. Bueno, un poco como les contaba antes, estas 3 propiedades, esta de acá, la del medio y estas son las 3 que compran estos 2 hermanos. Esto comienza a construirse en 1733, digamos, un poco en el final del barroco, por eso es un barroco tardío, un barroco rococó. Venimos con líneas más o menos rectas y de pronto acá se nos desarma toda la línea, aparece como un centro que sale hacia afuera, que es esto, todas curvas que entran y que salen y que, claro, si uno ve esto es lo que llama la atención, lo que invita, lo que genera curiosidad, es el mensaje propio del barroco. San Juan de Nepomuceno también es el patrono de Bohemia. En Praga, en la Catedral de Praga, hay un monumento muy especial porque están los restos de él y tienen un, no sé si llamarlo altar, es, es una escultura sobre su sarcófago, muy grande, muy llamativa. Bueno, nos quedamos con esta imagen fuerte de lo que representa el barroco y en esta ciudad, que es un barroco pequeño, veamos. Bueno, acá hay incluso los colores, muy colorido. Esta es la imagen de la única nave que tiene. Yo les hablé de 3 niveles, el de abajo es hasta la balconada esta que tiene, después tiene este nivel llamado el balcón del emperador o del rey, y por último, el cielo raso, con toda la historia de San Juan Nepomuceno, toda su historia de martirio y todos los grandes adornos que los vamos a ir viendo de a poco. Acá podemos ver también esto que cuelga aquí, que es como una especie de manto que cuelga en los balcones. También está hecho con la mampostería general, no es en sí una manta común y corriente, ¿no? Tiene en el fondo, después vamos a ver también, un Cristo muy, muy recargado y a los pies acá la gota de sangre, y es la primera vez que la veo como tal, ¿no? Yo. Miren el altar, la fuerza, oro y plata, mármoles y decoraciones. Miren los colores que llega a tener esto, la representación de Dios.
como está en el Vaticano tiene uno similar, con una rayera, una fuerza, bueno, esto es todo este, metal dorado. Observen que no se pierde nada, ¿no? Todo tiene un lugarcito para hacerle algo. Este es el pie de la cruz que tiene la gota de sangre. Mire la energía que tiene esa gota de vida, ¿no? Alguno me puede decir, mira, a mí me gusta una iglesia sin nada, las parecitas lisitas, y qué sé yo, sí, no hay problema, gustos hay para todos. Esto a mí me parece una joya de esa época y que lleva tiempo observar y detener y descubrir todo lo que nos brinda. Por ejemplo, el barroco tiene esta cosa como sorpresiva. Acá hay toda una cornisa con trabajos y de pronto hay un conjunto de ángeles que cuelga, que no hay simetrías, que es asimétrico, pero que sorprende. Esto es lo establecido y esto es lo que sorprende. Es la arquitectura de la sorpresa, ¿no? Pues las texturas en los relieves y texturas no es un dibujo, es un relieve aplicado. En algunas iglesias reconstruidas estos relieves se hicieron en cartapesta. Uno de los que tienen una maravilla hecha en el cielo raso después de incendios es la Fenice, el Teatro de la Fenice en Venecia. Tiene su cielo raso decorado de una manera impresionante, con relieve, y esos relieves que son pequeños, son grandes relieves como estos que no sino de pronto relieves así chiquititos como estas uvas que vemos acá, ¿cierto? Que por ahí es imposible trabajarlo en otros materiales, aparece la cartapesta como una opción. Miren ustedes digamos, la riqueza, el ruido visual que hay, cuántas cosas para mirar. Acá arriba está la rayera del Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo, la Trinidad, ¿sí? Ángeles que lo sostienen, el madero, las nubes, la sangre poderosa. Miren estos detalles que hasta el más mínimo plano por ahí perdido tiene una textura. En el volumen podría ser liso y uno no lo ve en la distancia y el tamaño. No, está pensado hasta el último detalle. El placer de la escultura de uno de los... Ustedes saben que ellos eran los dueños y lo construyeron sin pedirle permiso a nadie. Ellos hicieron la iglesia para ellos, los hermanos. Y se vieron obligados, antes que estuviese terminada, a posibilitar el acceso del público. La gente quería entrar, quería saber de qué se trataba. Y fueron obligados y bueno, se transformó en una iglesia privada para acceso al público. Miren la elegancia del Espíritu Santo, ¿no? Y la rayera de la guía. Increíble. Colores, fuerza, el lugar de la divinidad. Entramos en la puerta y avanzamos hacia un Dios que se hace presente con toda esta promesa. Los brasileños, cosas muy lindas del barroco colombiano. Miren estos detalles de las guirnaldas de fiesta. ¿Eh? Guirnalda es
la celebración que promete abundancia, es un símbolo muy lindo. Increíble. Acá seguimos viendo los Jesús, las uvas, los pecados. Miren lo que es el confesionario, ¿no? El confesionario tiene unas tallas que hizo el Hassan escultor, muy lindas. Acá sus angelitos, hay también unas calaveras. Acá vemos otro confesionario, no se olviden la historia de Ponceno, este, sacerdotes de confesión, era él, y entonces le da al confesionario un lugar muy importante, incluso como obra de arte, ¿no? Acá vemos, ¿no? Estos angelitos, ustedes miren que en el lugar donde uno accede al confesionario de este lado, se arrodilla, habla con el sacerdote a través de la reja, y de este lado hay unos elementos como diabólicos, como lo malo, como el pecado, como que el pecado se viene hacia los ángeles de purificación, ¿cierto? Es un poco la teoría del confesionario. Y aquí abajo se representa el Calvario, el monte de la calavera, ¿no? Para recordar uno que hizo un sacrificio máximo, ¿no? Era su vida. Bueno, esta es la puerta de entrada con un poco más de detalle. Yo digo los ojos, los ojos para entrar en la iglesia. En la iglesia cuando entran hay una especie de atrio que todavía no lo vimos. Bueno, seguimos admirando con una fotografía de un poco mayor calidad, ángeles que cuelgan y se mueven por todas partes. Este es San Juan Bautista, ¿no? Este visto desde el piso del rey, ¿cierto? El piso intermedio con un poco más de luz y arriba el piso de la vida. Ahí estamos mirando hacia la puerta de entrada. Y acá también aparece una reja muy importante. Acá seguimos, este confesionario es otro, pero tiene la misma propuesta, ¿no? Avanzar hacia buscar lo bueno, que representan los ángeles. Miren la reja, qué artesanía. Esta es una escultura muy famosa de la iglesia, que es donde está representada la muerte. Acá hay un ángel
la muerte le está cortando el hilo de la vida. Esta es la puerta que da a la nave principal. Esto es una especie de atrio. El espacio es un atrio que tiene un cielo raso que es este. Muy interesante. Se representa a Dios Sol, la luz, la iluminación que uno viene a buscar a estos lugares. Esta es la obra y esto es lo que yo les decía. En Venecia se hizo de cartapesta. Yo desconozco acá con qué está hecho, pero podría ser, porque es mucho más fácil hacerlo con ese material y no con una talla de madera. Más estos relieves, ¿no? Acá vemos, se ve un poco por los colores, ese cielo raso que veíamos recién con el sol. Esta es la puerta de entrada. Este es el lugar del órgano. ¿Sí? Y acá está la reja esa maravillosa que separa la nave principal, la única. Infinidad de detalles para mirar y para la forma de esta foto con estos lentes especiales. Todo lo que tiene que ver con el cielo raso y la pintura en sí, no se ve claramente. En las fotografías, por lo menos las que es impactante, está lleno de color, fuerza, perfiles de iglesias que suben al cielo, pero no puedo verlo con material. Perdón, Luis, pero me parece que el audio no anda muy bien. No sé los demás si lo escuchan bien. Mira, nadie me dijo nada, ahora voy a preguntar. No se escucha bien, Luis. No se escucha bien. No, se escucha entrecortado. Yo te mandé un chat escrito, no sabía cómo hacer para decirte 2 veces, sí. Sí, no se escucha bien. Que se acerque. No sé si es acercarse, a veces retumba, vibra, pero quizás es acercarse, probar, no sé. Bueno, vamos a... yo estoy más cerca ahora. Lo que voy a hacer es voy a cambiar... A ver. Ahora se te escuchó bien, Luis, cuando te acercaste. Ah, bueno, me acerco más. Ahora se escucha perfecto. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Ahora Ah, sí. bueno. Acá les quiero contar una cosa que es interesante, que es observar los símbolos en las imágenes de los santos, ¿no? Acá lo tenemos a San Juan Nepomuceno, que era porque había nacido en la ciudad de Apemuc, creo que es un nombre extraño, pero de ahí viene Nepomuceno, ¿no? Él deja acá el báculo, la tiara de obispo, deja todo antes de dejar de respetar el secreto de la confesión. Y acá vemos el momento donde a él, para torturarlo, lo tiran del puente Carlos. Acá está representado en la pintura. Y ahí arriba es donde está la cruz, que ahora la vamos a ver. Esta es otra imagen de él, el lirio de la pureza, la palma del mártir y las 5 estrellas que la tradición dice que se reflejaron en las aguas del río de Praga, Moldava me parece que es.
aparecen las 5 estrellas en la imagen. Y esto, bueno, el símbolo del mártir. Acá aparecen las estrellas. Acá está lo que les decía del Puente Carlos. No sé si alguno lo recuerda, si fue. Yo la verdad que cuando fui a Praga y fui al Puente Carlos y puse la mano ahí, yo no sabía por qué era o qué representaba esto. La verdad que no lo sabía. Yo conocía la historia esta, la conocí después, pero de todas maneras puse la mano ahí. Uno nunca sabe. Uno puede no saber la historia, pero hay algunos lugares donde vale la pena poner la mano. Bueno, vamos a otro lugar un poco más importante y tal vez más visitado. No sé si alguien de los que está estuvo por este lugar. Pero es maravilloso lo que mostraste, Luis. Es divino, divino esa iglesia, nunca vi nada más divino y en un lote de Buenos Aires, es increíble. Sí, tiene 8 metros, es chiquito. Bueno, vamos a la catedral de Aquisgrán o Aachen. Aachen viene de agua porque es un lugar con aguas termales, es un lugar central en lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Es una ciudad que está en Alemania, casi pegadito al límite con Bélgica y con Holanda. Esta ciudad está teñida o contaminada de Carlomagno y toda su historia, porque el emperador hizo su residencia y construyó una pequeña capilla palatina, porque es la capilla del palacio. También la tenemos en Sicilia, en Palermo, en Monreale, perdón, en la capilla palatina de los normandos, en Palermo. Digamos, Palatina es la capilla del palacio. Él comienza a construir esta capilla en el siglo VIII, o sea, al final del siglo VIII, de 1700 y pico, comienza él a construir esto y construye copiando o admirando o motivado por una ciudad que nunca le dedicamos una clase, pero que merece, que es Ravenna, o Ravenna en español, pero en italiano es Ravenna, que tiene, junto con Palermo, en Italia, los mejores mosaicos del mundo están ahí. Él va a Ravenna, a la iglesia de San Vitale, y se enamora de la forma, que es un octógono, con un círculo alrededor para que la gente circule, deambule, un deambulatorio, y en un sector el altar. Él copia todo esto y con los años se ha ido enriqueciendo. Hoy, digamos, esta capilla forma parte de la catedral de Aquisgrán. Es una catedral muy importante, tiene un tesoro muy importante, vamos a ver algunas cosas, y digamos que vamos a ver un sentido donde se vincula lo divino y la geometría del lugar, ¿cierto? Estos pisos, un edificio que tiene 8 lados, que vamos subiendo con los 8 lados y arriba termina en una cúpula y en un círculo, muy simbólico también lo que tiene el círculo ese. Y bueno, vamos a admirar esto, y los que les gusta viajar y no han estado o no han visitado, como yo, la próxima vez que vaya a Bélgica voy a ir a Alemania a ver esto.
porque está ahí en el límite, ¿no es cierto? Es muy cerquita. Como les dije antes, se construye a partir del siglo VIII, muere él en el 814 y es enterrado en esta capilla. Hoy tiene un sarcófago especial, muy parecido al que tienen los tres Reyes Magos en la Catedral de Colonia, todo en oro, es un lugar de mucha riqueza. Esta fue la capilla de la coronación de los emperadores y reyes alemanes. Se utilizó durante muchos siglos para esto. Entonces, bueno, tenía toda una importancia y eso está reflejado, digamos, en los mosaicos que tiene, en la decoración que tiene y la riqueza que tiene. Vayamos a verla y vamos a ir charlando a medida que aparecen las. Bueno, este es el conjunto catedralicio. Lo que corresponde a la capilla palatina es esta parte central. Lo demás se fue agregando en distintos estilos. Acá en gótico, el barroco también hace sus elementos. Estos grandes templos, como tienen muchos siglos, va variando los estilos y el edificio se va enriqueciendo, ¿no? Bueno, como yo les decía, la iglesia tiene una forma octogonal. ¿Por qué octogonal? Porque el octógono es una figura intermedia. ¿Intermedia entre quiénes? Entre un cuadrado, que somos los que estamos en la tierra, los hombres, los materiales. El octógono como figura intermedia, donde no es un cuadrado, pero tampoco es un círculo, pero en la evolución del cuadrado al círculo pasa por el octógono, como si se fuese deformando la figura geométrica. Y esto sube hacia arriba como un octógono, tiene una lámpara maravillosa, aquí la vemos, octogonal también, octogonal. Tiene 16 curvas, pero nosotros decimos en base 8. Quiere decir que tiene 8 elementos más importantes. Los vemos acá, que tiene como una capillita con una lucecita, acá otro, y tiene uno por medio. O sea, este es más importante que este. Tiene 16 curvitas, pero 8 elementos en total. Y hacia arriba, lo vamos a ver, la cúpula termina finalmente en un círculo. Llega como un octógono y se transforma en círculo. Vemos una dirección. La dirección de circulación es esta. Acá, evidentemente, como está dispuesto, se debe usar para otras cosas, además de la liturgia de la iglesia. Tiene un altar de oro en relieve, y detrás, que es lo que vemos acá, es el cofre de oro también, que tiene los restos de Carlomagno. Todo el deambulatorio, es decir, esta parte curva que da la vuelta, está toda revestida en mosaicos, muy interesantes, que los vamos a ver con detenimiento. Aquí también en el piso vemos una especie de mandala de base 8, es un octógono que se transforma en círculo y avanza en círculo hacia el medio. Esta misma teoría que yo les decía de la geometría sagrada, la representan acá en el piso. Aquí hay un detalle del primer piso que no es tan rico como es la planta baja. Y ahí atrás vemos un agregado que se ha hecho en estilo gótico, esto que está acá atrás, que es donde está el sarcófago con los restos, el sarcófago de oro, está dentro de este espacio que está ahí atrás. Ahí vemos que hay un espacio con vitrós, con otro estilo. A este estilo lo llaman carolingio. Digamos bien. Esta es la cúpula de 8 lados,
8 arcos, termina no en un dibujo del cielo, pero sí en un dibujo de geometría donde hay un centro. El centro, en medio de un círculo, es el origen de la vida, la divinidad. Es como si ese centro fuese la punta del compás que uno utiliza para dar una vuelta y hacer un círculo, ¿no? En los 8 gajos de esta cúpula, en uno de ellos está Jesús Todopoderoso, levanta su mano derecha como haciendo una bendición, lo vamos a ver en una foto mejor que hay más tarde. Está sentado, tiene el libro abierto y ahí dice: yo soy la luz del mundo. Y estos señores que andan por aquí son los 24 ancianos del Apocalipsis, que todos vienen con una corona a coronar o a confirmar el rey del mundo. Estos seres alados que tenemos acá son los 4 evangelistas, ¿no? El león, el toro, el águila y el ángel. Acá lo vemos con un poco más colorido, mucho dorado. A ver si lo podemos ver. Acá lo vemos al Jesús con la bendición, el halo con la cruz detrás, está sentado en un trono y el libro abierto que dice: yo soy la luz del mundo. Esto, acá atrás, vemos ahí unos vitrales góticos, ahí es la sala donde está el sarcófago y esto es parte del deambulatorio que separa la sala del sarcófago del gran octógono con las sillas que vimos antes. Una de las cosas que tiene toda la decoración de la Capilla Palatina de Carlomagno es que han utilizado los mosaicos en dibujos geométricos con relieve. ¿Ven? Generan una imagen tridimensional con colores planos de piedra. Hay varios ejemplos, muy interesantes cómo lo resuelven. Bueno, esto si yo fotógrafo, estoy acá parado en el octógono. Delante de mí está el altar. Este altar que es de oro. Acá el sarcófago de oro. Todo esto es el coro, el presbiterio, donde se ubican los sacerdotes en las ceremonias, una imagen de la Virgen con una rayera y un edificio gótico, ¿no es cierto? Una cosa interesante acá también es que, como siempre digo, en los lugares donde suceden las cosas más sagradas, el piso debe acompañar con una movilidad especial. Y acá se ve estos triángulos, estos cuadrados que parecen rombos, rompen toda una monotonía del piso que está en el deambulatorio y también en el octógono. Acá suceden cosas diferentes al resto. Acá suceden las cosas sagradas, las celebraciones sagradas. El piso acompaña la importancia del lugar. Este es el deambulatorio, el piso es bastante intrascendente, pero los dibujos que tienen, acá ven este movimiento que yo les decía, que es un movimiento de eternidad, ¿no? Es decir, está representando siempre la eternidad, pero normalmente veíamos una guarda, una greca, griega, que sube y baja, sube y baja. Acá tiene relieve, todo tiene una riqueza mucho más importante. Y acá también, ¿lo vemos? Ahí. Todo esto es mosaico, piedrita por piedrita esmaltada. Esto ya lo vimos antes.
acá vemos en la parte gótica que se le agregó el relicario, podríamos llamarlo, donde están los restos del emperador, la Virgen. Acá estaba la plataforma con ese piso llamativo y acá con un piso neutro. Este es en uno de los arcos laterales, está representado el trono de Carlomagno. Acá es donde se coronaban también los posteriores emperadores, también utilizaban esto. Esto pensemos que es del siglo VIII. Esto que vamos a ver ahora son algunas imágenes del tesoro que tiene la Catedral de Aquisgrán. Estos elementos son relicarios en oro y plata. ¿Qué reliquias tienen acá? Una de las cosas que tienen es un trozo de la capa de San Martín de Tours. Yo no sé si conocen la historia de la capa de San Martín de Tours, pero la historia cuenta que hay un pordiosero en un momento de muchísimo frío y pasa él con su caballo, San Martín, y le pide que lo ayude, que se está muriendo de frío, y entonces él saca su capa, la corta por la mitad y le da la mitad. Cuando llega a su casa, él en sueños recibe la otra mitad de manos de la divinidad. ¿No es cierto? Esa es la historia. Bueno, ellos acá dicen que tienen un pedacito de la capa de San Martín de Tours. Ahora vamos a ver qué otras reliquias tienen. Bueno, esto es el relicario de los restos de Carlomagno, la imagen de Jesús, obispos, oro, súper trabajo. Beto. Perdón, el invitado Beto que hace sus cosas. Bueno, este es el Vení acá. púlpito. El púlpito también de oro, muy similar, tanto el púlpito como el altar, tal vez alguno de ustedes conoce, la iglesia de San Ambrogio, el patrono de Milán. Es una iglesia muy antigua, muy hermosa, que tiene un altar también muy protegido, todo con un vidrio, también de oro y piedras, muy interesante. Bueno, acá lo vemos, el detalle del sarcófago con aspecto de casa, ¿no? De una iglesia, de un templo, ¿no? Con techo, como si fuese la casa de él, ¿no? Esto es un relicario también, donde hay alguna parte, algún huesito, una astillita de Carlomagno, y que con eso saluda o da energía, ¿no? Esto en realidad no es que se mueva, está dentro de una vitrina. Acá estamos en los dibujos estos que le decía, hechos con piedritas. Bien, qué interesante el movimiento, la vida, el sí, el no, el día y la noche, la vida y la muerte, pero ineterno, ¿cierto? Acá vemos un detalle mejor del Jesús, el mudra de la bendición. Yo soy la luz, aquí estoy, yo soy la luz del mundo, las piedras, el trono, las piernas
abiertas como símbolo de, digamos, de transparencia de él, de querer colaborar con su conocimiento. Acá vemos la barca, ¿no? La barca que nos lleva a los dos extremos, ¿no? Desde el mundo exclusivamente material al mundo exclusivamente espiritual, ¿no? La barca siempre es el elemento que nos transporta. Y este mosaico con el pelícano Jesús, que da de comer de su cuerpo. Ciudad de Dios, dice, como la Jerusalén celeste, digamos una ciudad de Dios como es ese palacio, ¿no? Dios, Él, bien, ¿no? Más tridimensionales, muy lindos, son muy simpáticos. Este otro también. Acá vemos un símbolo que es la cruz esvástica, que no es la que utiliza el nazismo, ¿no? La que utiliza el nazismo es al revés, ¿sí? Son dos S, las SS. Estas no son S, están invertidos los rayos. Este es un símbolo que viene del Oriente y un símbolo que lo toma al revés Hitler, un símbolo que significa energía y fuerza. Él lo necesitaba, entonces bueno, toma al revés, fuesen dos S cruzados. Bueno, más de lo que les decía. A ver, poné de nuevo. Uy, ¿dónde estamos? El anterior, ¿me hablan? Shh. Pero no. Aquí hay otros, la fuente de la vida. Pan y peces. Miren este que lindo. Bueno, entre las reliquias tienen un torso con la cabeza de Carlomagno en oro y piedras preciosas. No lo vamos a ver entero porque esta es una partecita. Acá lo vemos entero. Esto es metal esmaltado, piedras, la corona. Miren la corona. Miren el detalle de las piedras. El engarce. Esta es la cruz de Lotario, una cruz que es una joya, realmente. Es oro y piedras, con una especie de camafeo con la silueta de Augusto, emperador romano. Esta es la joya más importante, la más antigua que tiene en el tesoro. Este es un extremo de la cruz. Miren el trabajo de engarce que tiene, pero además esta especie de filigrana de oro que le han aplicado encima. Joyas increíbles. Esto está en el Museo de la Cripta, que no hay que perdérsela las criptas. Siempre tienen alguna cosa muy interesante. Como esta con las piedras y los filigranas detrás. Qué lindo. Este es el sarcófago de Proserpina, también una obra genial,
un relieve único en mármol. Se encuentra dentro del tesoro. Esto es un libro, un evangelio, también oro y piedras preciosas, y marfil, hecho con trozos de marfil. Esto eran exquisiteces, utilizar marfil para las tapas de los libros. Los incunables, un tríptico. Miren esto, que usaba seguramente el rey cuando era coronado. ¡Qué maravilla! Acá vemos un trozo de la capa de San Martín de Tours. ¿Ves? Caridad con la víctima. Sé caritativo con la víctima, recordando el episodio. Acá es válido lo que habíamos hablado en la clase de las reliquias, ¿no? No sabemos si esto es o no es. Miren esto también. Esto es una vasija de óleo. Miren la cantidad de piedras. ¡Qué maravilla! Seguimos. Esto parece una especie de tinaja para el agua, se me ocurre. También es un armado en marfil y plata. Marfil. Qué belleza. Este es un copón con un gallo. Símbolo del gallo. El gallo es el que avisa, el que nos hace estar atentos. Bueno, acá otra vez la cruz del Lotario. Acá vemos la imagen como se expone el busto de Carlomagno. Un relicario, acá con reliquias de santas, que no sé quiénes son. Pero acá se guarda también un trozo del vestido de la Virgen María, un paño de Jesucristo y un paño de la decapitación de San Juan Bautista. Un trocito de esos tejidos es guardado en estos elementos. Bueno, ¿qué me dicen de estas joyas? ¿Qué me dicen? ¿Lo ven bien? ¿Les gusta? Impresionante. Bueno, Sí, Claro. realmente La maravilloso. conocía, pero no con esos detalles. Estuve ahí 2 veces y
Increíble. Sí, es muy lindo y hay que ir a la cripta que tiene todas estas joyas y ver y bueno, y descubrir estas cosas que ha hecho la humanidad por su fe, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, para terminar hoy vamos a la cuarta capilla, que es una capilla que no tiene nada que ver con las anteriores, pero que la podemos ver un poco para reflexionar, para ver qué es lo que hace la arquitectura, qué es lo que hace, lo que sucede con las nuevas obras. En 1894 se terminó, o sea, en el siglo XIX, se terminó una iglesia que fue construida en un lugar donde con los años, después, justo delante del atrio de la iglesia, pasó el muro de Berlín. Es una iglesia neogótica. La cuestión es que pasa el muro de Berlín justo delante y la comunidad a la cual frecuentaba esa iglesia queda en Berlín occidental. Berlín del Este, en poder de los comunistas, no sabían muy bien qué hacer con esta iglesia, hasta que al final, en 1985, decidieron, era 4 años antes de la caída del muro, decidieron demolerla. Una iglesia neogótica muy importante, la demuelen. Y con los años, cuando cae el muro, se vuelve a construir allí una capilla que se llama la Capilla de la Reconciliación. Es una capilla donde se ofrecen servicios religiosos en memoria de los caídos en el muro. Esta capilla forma parte de todo un centro conmemorativo referido al muro de Berlín. La iglesia tiene algunas particularidades. Primero, usaron muchos materiales que aún habían quedado allí, ¿no es cierto? Volvieron a reconstruir el perímetro de la iglesia, lo dibujaron en el piso, ¿no? Y en la zona del altar construyeron esta capilla que vamos a ver hoy. Tiene un altar celebrativo, pero también hay una memoria del altar que tenía la iglesia. Pudieron rescatar la madera del frente del altar y una cruz, y la colocaron en una especie de nicho en el mismo lugar que estaba. Digamos que la iglesia parte de este altar y de esta cruz puesta en el mismo lugar que estaba en el 1800, y a partir de ahí desarrollan esta capilla. Es una capilla muy austera, muy sencilla. Nos olvidamos del barroco y vamos a otra cosa para hacer un ejercicio mental y flexibilizarnos de que iglesia puede ser con muchas cosas o con nada, como esto, ¿no? Entonces, el diseño de la iglesia es un diseño muy llamativo que nos invita a reflexionar sobre por qué estos arquitectos, artistas hicieron esta iglesia nueva con esta forma. También es importante destacar que afuera, antes de entrar uno en la capilla, hay una estatua de la Reconciliación. Esta es una obra de una artista inglesa que se llama Josefina de Vasconcellos, un apellido portugués, pero nació en Inglaterra, y ella refleja en esta escultura la historia del recorrido que hace una mujer para encontrarse o reencontrarse con su marido que se habían perdido durante la guerra. Y un poco ese reencuentro, ese abrazo que se dan ellos, simboliza, digamos, todo este
todo este esfuerzo de reconciliación que propone el edificio. El edificio tiene una especie de reja alrededor, muy raro, pero yo lo que destaco es que todo el edificio tiene la forma de un huevo. De un huevo. Uno dice un huevo de gallina, un huevo de avestruz, lo que sea. No es muy grande. Pero el edificio tiene una forma de huevo como de origen de la vida, como de volver a gestarse. También podemos decir la forma de un útero, también. Todo junto como para que a partir de la reconciliación nazca un nuevo concepto, una nueva idea, lo nuevo, lo que viene. A mí me impactó lo de la forma que tiene. Lo vi en una foto, ya la vamos a ver, que es una maqueta, donde se muestra cómo es. Y este huevo también tiene una abertura en el medio donde entra la luz a la sala, y también tiene otra pequeña abertura donde entra la luz desde arriba. No tiene ventanas el edificio, no tiene ventanas, entra la luz desde arriba sobre el altar, que es lo único que se ubicó en su mismo lugar. El altar ceremonial que hay ahora está un poco corrido, no está en el mismo lugar que estaba este altar que se recuerda. Vamos a verlo, vamos a disfrutar y después charlamos a ver qué les parece a ustedes, después de todo lo que vimos, ver esta maravillosa iglesia. Bueno, acá vemos la iglesia en un neogótico. Yo me pareció lo mismo las dos. ¿Qué Ahí hiciste, está. boluda? Ahí, bueno. Acá vemos la iglesia. Este es el muro, lo ven aquí. Por acá vemos. Y el espacio ceremonial que la gente de Berlín Oriental lo tenía como con una valla, tal vez no sabían muy bien qué hacer, acá no funcionaba como una iglesia, ¿no? Acá vemos también otra imagen, el muro con algunas inscripciones, la iglesia, que acá hay otra. Acá justo frente, donde está esta gente, aquí es donde se construyó el muro. Esto es antes de la demolición, poco tiempo antes. Y acá, el momento de demoler, acá está el muro, y acá la iglesia cayendo. No hay gente, no se ve gente, es realmente impresionante esto. Terrible. Bueno, actualmente es así, es un centro conmemorativo. Acá hay un recuerdo, un señalamiento sobre el lugar donde estaba el muro, pero es todo de libre acceso, ¿no? La iglesia, en general, la capilla, no se ve muy bien, pero tiene dos lucernarios, uno que es este elemento horizontal que da en la única nave que tiene la capilla, y este que da sobre el altar. Todo esto que vemos, estas rayitas, es como una reja, como si fuese una cárcel. Ahí lo vemos. Acá vemos la huella de la antigua iglesia que se demolió, ¿sí? Y esta es la nueva capilla, con una propuesta muy novedosa, muy nueva, pero muy interesante desde el punto de vista que hablábamos antes, ¿no? De la forma del huevo como la bendición de la vida. Acá vemos,
esta escultura que es la estatua de la reconciliación. En realidad, ella hizo la primera para la Catedral de Coventry, en Inglaterra, y después se reprodujo en varios lugares. Acá ella hizo una reproducción también para esta capilla de Berlín. Ven que son como listones. Ahí la vemos de noche. ¿Por qué? Porque uno entra, aquí está la puerta, pero el listón está, digamos, esta especie de reja está como protegiendo lo que hay adentro, que es la capilla propiamente dicha. Es como una reja de protección, se me ocurre. Acá vemos la estatua. Uno entra y acá apenas se puede ver por el color la parte sólida que no tiene ventanas, que es propiamente la capilla. Ahí se ve también el volumen que está dentro y esto oficia como una reja de protección. Esta es la estatua conmovedora. Un abrazo. Josefina de Vasconcellos. Bueno, esto es cuando uno ya entró en ese deambulatorio que hay también alrededor de la parte sólida que es la iglesia, esta que yo marco. Ahí aparece la puerta de la capilla, acá se ve con más claridad el volumen ciego, que puede ser simbólicamente que represente el lugar de la vida, como el huevo que no tiene ventana, como un útero, y uno entra aquí, ¿cierto? Para recordar los caídos. Y esto es lo que es específicamente la capilla. Este lugar es lo que yo les recordaba, que esto de madera, que lo vamos a ver después con más detalle, es el frente del altar. Y esta es la cruz que estaba en el techo, que fue rescatada. La luz entra por aquí arriba, como aquí también entra luz por arriba, ¿no? Como si fuese un lugar para renacer, ¿no? Para salir, como un cordón umbilical con la divinidad, pero salimos por acá, como si naciéramos. El altar celebrativo, una disposición hacia la ceremonia, el homenaje, el recuerdo, seguramente algún incienso en este lugar. A mí me pareció un lugar de meditación muy interesante con esto de la reconciliación y el nacer a una nueva vida. Es una iglesia con una forma muy particular, sin ventanas. Esta es la entrada, vista desde adentro. Acá vemos el lugar de la ceremonia, los panfletitos que están al lado de la puerta. Acá vemos lo que decimos, cómo entra la luz por arriba. No hay tampoco, si ustedes observan, artefactos de iluminación. O sea, esto se usa de día con la luz natural. También podemos reflexionar sobre eso, ¿no? Este es el frente del altar de la vieja iglesia que se rescató. Incluso hay partes de Jesús de la Cara y de este apóstol que también les falta. Se ve que era un relieve y bueno, entre todo lo que cayó se llevó eso. Bueno, acá esta es una maqueta de la iglesia donde nos muestra esta forma que yo les decía, que me parece muy interesante como símbolo para esto de la resurrección, de la reconciliación y resucitar, porque está todo propuesto como un huevo de fertilidad, un huevo de nacimiento, como el huevo de Pascua, digamos, ¿no?
el huevo del conejo, el conejo también, ¿cierto? De la Pascua, que tiene que ver con la reproducción, con la vida. Con todo esto mezclado en este símbolo maravilloso de este huevo que se transformó en un... Me pareció una cosa muy interesante, y muy interesante lo de la reconciliación, que es esta imagen, y acá vamos a terminar por hoy con este abrazo de los que se buscan y se encuentran en algún lugar, y la arquitectura que favorece que de ello, de este encuentro, de este abrazo, surja también una nueva vida. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Esta iglesia está en Berlín? En Berlín, Bien, frente te al puedo muro. decir, está en una calle de Berlín que antes estaba Bernauer Straße, Mm, en el distrito de Mitte. Ahí está, donde pasaba el muro, y bueno, hoy se ha hecho un centro conmemorativo ahí de recuerdos, qué sé yo, y bueno, y aparece esto que es qué bárbaro, ¿eh? maravilloso. Ujú. Es hermosa, realmente me mueve más a la espiritualidad que el barroco. Sí, sí, sí. A mí me cuesta mucho ver la iglesia nueva después de verla bombardeada, demolida. ¿Cómo se le pudo haber ocurrido hacer alguna cosa? Semejante maldad. No lo puedo creer. Y bueno, pero en ese No, momento no, hicieron tantas maldades que yo realmente, sé, me parece como que es irreparable eso. Y por además supuesto, no me gustó, justamente la obra no me gustó porque, qué sé yo, me quedé choqueado. Además, después de haber visto tanta cosa hermosa de Ágel, de Múnich, no sé, me quedé muy impresionado con todo lo que vimos, con esa iglesia tan divina, tan pequeña de los dos hermanos. Me costó mucho poder meterme en lo que proponía Luis, porque me resultó tremendo. Nunca me imaginé ver que volaran una iglesia. La bombardeada en la guerra puede ser, también es horrible, pero acá peor, me parece peor. bueno, Coincido absolutamente con vos, Mauri. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me Sí. quedé muy impactada por todo. El barroco alemán no lo conocía. Me gusta el barroco, me encanta. Me pareció ya como demasiado un poco el barroco alemán. Pero me pasó lo mismo. Me quedé reimpactada por esa imagen del La idea, la detonar idea, la idea de algo tan volarla. bello, algo tan bello, y esa misma iglesia, la nueva, la del huevo, me pareció muy interesante, pero no la soporto junto con la historia de destrucción anterior. Me pasa lo mismo. Esa misma iglesia en otro lugar, con otra historia, hubiera sido, o este centro, digamos, espiritual, me hubiera generado otra sensación. Desde lo arquitectónico me parece interesante, me gusta, pero coincido absolutamente con tus sensaciones. Yo no podía creer la imagen de esa torre cayéndose. Absolutamente de acuerdo con tus sensaciones. Eh, Quería acotar Sí, que la Alicia. última iglesia de madera en forma oval me hizo acordar a la Capilla del Silencio, que está en Helsinki. No sé si alguien la vio. Ah, sí, la que está en la plaza, sí, es un Sí, huevo también, tenés razón, sí, sí, toda sí, de madera de de madera, abeto. sí, sí, adentro no hay nada tampoco, sí, Sí, yo la mostré en una sí, clase, la mostré, sí, 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 la sí, me mostró. acuerdo, tenés razón, sí, sí, tiene todas rayitas de madera así también, sí, sí, sí. sí, 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 muy Luis, lindo, una pregunta. En la sí, capilla de Juan Nepomuceno, sí, en el altar hay 4 columnas retorcidas sí, similares al baldaquino que hay en el Vaticano. las copian ellos, se las, Ah,
las copian. Salomónica se llama, ¿no, Luis? Sí, las columnas salomónicas, sí, las Salomón- copian ellos, columnas porque salomónicas. admiraban eso y las copian. Ajá. No les importaba nada, hacían lo que les gustaba a ellos, la querían así, la hicieron para ellos la iglesia, ¿no? Después se hizo público, pero bueno, resultó eso, de una riqueza para mí increíble, a mí me impacta eso. Increíble. Y lo Increíble, otro, la capilla increíble. nueva, tiene que ver con otro momento de la humanidad, otro momento con otra propuesta muy lineal y muy concreta y muy sencilla de reconciliación, y a partir de ahí renacer con ese huevo, con esa luz, con esa simpleza que tiene que te hace buscar dentro tuyo, ¿no? Es muy interesante eso. ¿Se han reconciliado? No, No, yo creo que tampoco. yo creo que Bueno, tampoco. Yo creo que ahí deberían haber hecho un monumento por lo que hicieron, pero no hacer una iglesia en el mismo lugar. Me parece, qué sé yo, bueno, un poco lo que hacían cuando los conquistadores llegaron a México y sobre cada cultura iban haciendo iglesias, iban haciendo, no sé, pero me quedé muy, muy impactado con esa iglesia cayendo. Qué sé yo, Coincido muchos absolutamente. edificios Es raro, es muchos raro. edificios dinamitados. Uno ha visto mucho en Nueva York, en montones de lugares dinamitan edificios para hacer algo, no sé, supuestamente mejor, mm, pero dinamitarlo, qué sé yo, bueno, no sé. Pero todas De estas cosas. De la Alemania comunista uno podía esperar cualquier cualquier cosa, cosa, sinceramente. cualquier cosa podés esperar. Claro, claro. Sí, sí. Coincido absolutamente con tu sensación, Mauri, absolutamente. Es totalmente chocante y porque además es Igual no rara podemos la hacer nada, por imagen. más que nos quejemos, no podemos hacer nada, ya está hecho y chao. No, no. Es enterarse de algo que sucedió y que realmente es muy impactante, porque además no es que la torre, ¿cómo te puedo decir? La despedazaron, que voló por el aire. No, se cae una torre entera. Es tal destrucción que es tristísimo. A Pero mí, yo no sé sí. si ustedes vieron bien, cuando la torre cae, yo veía la cruz arriba, Está cuando quedando. ni siquiera sacaron la cruz. No, no. Pensaba eso. Exacto, Y después exacto. la sacaron y la pusieron adentro, pero lo mismo el frontispicio, eso que pusiste, Luisito, qué sé yo, viste, ni sacaron cosas, ni se tomaron el tiempo de ver, me da la No, sensación, pero yo no conozco eso. los que hacen, ojo, que los que hacen la iglesia son los que vienen después de la caída del mundo. Es decir, ellos destruyen y no hacen nada. Claro, ahí queda. Berlín del Claro, Este. Claro, claro. Los claro, del los que tiran, oeste son los que hacen la iglesia con los restos, juntaron los vecinos, se llevaron los pedazos a la casa, las trajeron y hicieron esto. claro, los que destruyeron son los que están detrás del muro de Exacto, la parte exacto, comunista. exacto. Exacto. Ellos El la tiraron concepto es abajo, hermoso. claro. Nada más que impacta la diferencia. Ves la iglesia, pero bueno, representa justamente eso. Los Eso otros que quieren pasó. la unión, quieren reconstruir algo, nada más que el concepto es lindo, pero es medio fea la iglesia. Aunque lo del huevo, lo que dice Luis, es hermoso. El renacimiento, el renacer, el unirse. Pero Claro. quienes destruyen son los comunistas. Se viene todo. Bueno, señores, nos vemos en 15 días. Vamos a tratar de ir a España a ver unos santuarios pocos conocidos que tenemos en España. Y bueno, y estamos acá al habla. Un abrazo grande a todos. Hermosísimo. Gracias. 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 Y Un bueno, beso enorme. todos bien. Gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. Olvídense, olvídense. 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 Olvídense, pero no se olviden.